Bueno, la última exposición va a ser la señora Úrsula Roldán de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que, como decíamos al inicio, nos va a hablar de las implicaciones del Plan para la Prosperidad para Centroamérica Norte en el tema de migraciones, seguridad y gobernabilidad. Rápidamente presentándola, en la actualidad es investigadora y coordinadora del área de migraciones del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política y doctora en geografía. Bien, buenas tardes. Realmente es una tarea difícil, es la última ponencia y la hora pues no ayuda y voy a tratar de ojalá aprovechar el tiempo que me toca. Y bueno, el tema que yo he escogido son las implicaciones del Plan para la Prosperidad. Las implicaciones es para Centroamérica, pero me voy a basar en el ejemplo de Guatemala porque es un buen ejemplo para ver cómo es que puede implicar o ya está implicando en el caso especialmente de Honduras, con quien tenemos otra similitud, y El Salvador. Y lo voy a plantear desde tres grandes problemáticas que están en el fondo de muchos de los aspectos que hemos abordado en estos 2 días de discusiones, de las causas de la migración, pero también lo que implica en términos de violencia y en términos de posibilidades de transformación, que finalmente hacia eso debieran de estar orientadas las investigaciones sociales, para buscar alternativas a estas problemáticas. Entonces, un gran tema es el tema de la seguridad nacional, ¿verdad? Concebida desde Estados Unidos, por supuesto, para estos países centroamericanos. El otro gran tema es el proyecto de desarrollo o lo que es el modelo de desarrollo. Y el tercero, la gobernabilidad y las coyunturas que están sucediendo en estos países centroamericanos y que dan cierta oportunidad de mover esos 2 grandes muros que tenemos para poder cambiar las circunstancias. Iba a decir que esta es una foto de las movilizaciones últimas que se están realizando, que se realizaron, ahorita están en una pausa, pero que es muy ilustrativa de cuánto se movió, cuánta población nos movimos en estas movilizaciones, valga la repetición, y que sí estaba presente la niñez. Algo que nosotros dijimos que en el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte efectivamente tenía como causa la crisis humanitaria que se dijo que se estaba viviendo en la frontera de México y Estados Unidos, y por lo cual surge este Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Entonces, efectivamente surge como parte de la declaratoria de esta crisis humanitaria en el 2014. Hay una crisis, puesto que los números son realmente dramáticos en términos de cuánta niñez está estancada en esa frontera, y por supuesto que nos afectó a los 3 países centroamericanos llamados del Triángulo Norte. Y ahí algunas de las cifras, ¿verdad? En el caso de Guatemala fueron 11.400 y a nivel de Centroamérica más de 56.000. Efectivamente que estas causas de la migración de la niñez, ya como se ha dicho en toda la jornada, son causas que cada vez se determinan como causas mixtas y que están afectando a toda la población, pero que la niñez pues es algo que por lo menos está moviendo la discusión de la problemática. Luego, para guiar la discusión del Plan de la Prosperidad, nos hacemos la pregunta de cómo este Plan para la Prosperidad, propuesto, dicho sea de paso, por 3 organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID y el Banco de Integración Centroamericana, y por supuesto colocado a nuestros gobiernos para ser aprobado. Entonces nos preguntamos si este plan va a dar respuesta a las causas estructurales y a los factores mixtos que están generando el éxodo de la población. Lo otro, si resulta realista el planteamiento de que este esfuerzo va a lograr frenar la migración de este flujo norte,
que es el más importante en el mundo y que va a llegar a constituirse como un ejemplo de crecimiento y desarrollo. ¿Y qué supuestos subyacen detrás del Plan para la Prosperidad? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Y qué está detrás de la crisis humanitaria migrante? Esas son las preguntas que guían la exposición, y pues quiero llamar la atención que efectivamente el tema de seguridad nacional que se aplica dentro de toda la estrategia de control a la migración no es nueva y no es un fenómeno que esté vinculado únicamente a la migración, sino que se vincula a una historia larga de América Latina y especialmente de América Central con Estados Unidos. Pero para el caso centroamericano, lo que más nos afecta es el acontecimiento del 2001. Y ahí empieza a surgir toda una propuesta de fronteras seguras que se aplican en la frontera norte a partir del 2002, y hay, por supuesto, marcos de cooperación de seguridad hacia las fronteras. En esa oportunidad se dio en la frontera norte, hay 2 acuerdos, uno en el 2002 y otro en el 2005. Y luego hay cooperación financiera y técnica que se está trasladando para este tipo, de planes. Luego hay otro antecedente muy importante que es el Plan Mérida, que es un tratado de seguridad internacional entre Estados Unidos, México y Centroamérica, y que aquí el Plan Mérida, su objetivo principal es el control del narcotráfico, un fenómeno que después de ser un fenómeno primero en el sur de América, luego en México se centraliza y por supuesto que está afectando actualmente a Centroamérica. Entonces, este es un convenio que también tiene una asistencia de seguridad, de financiamiento y por supuesto de una política para el control de la seguridad nacional. Luego está la frontera sur. Empieza una línea de cooperación entre México y Estados Unidos, todavía no llamado el Plan de la Frontera Sur, pero sí la preocupación de que la frontera sur, y ahí hay un informe de la ONU en el 2007 que dice, es una frontera de crimen y desarrollo en Centroamérica. La frontera sur es un mosaico de ilegalidades donde abundan las mafias de traficantes de drogas y personas, contrabandistas de todo tipo y recientemente bandas que trafican con armas pequeñas. Presencia de maras en Centroamérica y bueno, y se dan algunas cifras de la presencia en maras. Esta es la definición en el 2007 que pone el ojo sobre la frontera sur, y así como esta definición que la hace un informe de Naciones Unidas, escuchamos al actual director del Plan de la Frontera Sur que repite exactamente las mismas palabras. Es una frontera peligrosa. Estamos frente a países centroamericanos que tienen las más altas tasas de criminalidad. Luego, entonces, hay otro antecedente importante que no podemos perder de vista, que es el Plan Colombia. ¿Y por qué no lo perdemos de vista? Porque es un modelo del cual quieren que nosotros sigamos como centroamericanos, y este modelo lo plantean porque se dice que tuvo éxito, pero éxito para quiénes, ¿verdad? Porque hay informes de derechos humanos que bajo el Plan Colombia los índices de afectación de derechos humanos son mucho más altos de los que habían antes del Plan Colombia. Pero por supuesto hay un cierto éxito económico en regiones de Colombia que no es nada comparable con Centroamérica, puesto que Colombia económicamente tiene otras connotaciones que no tiene Centroamérica. Entonces, incluso técnicos colombianos llegaron el año pasado a Guatemala a realizar un taller con los gobiernos de Centroamérica. Luego, el Comando Sur. El Comando Sur es un origen todavía más histórico, puesto que desde 1978 fue creado el Comando Sur, es una fuerza especial para las contingencias del tercer mundo y está en Panamá supuestamente era para controlar el canal de Panamá, pero posteriormente con las guerras internas que se dieron en Centroamérica, pues pasaron a Honduras. Y este Comando Sur para nosotros ya había sido casi olvidado, pero
vuelve a tener una función de inteligencia en los países de Centroamérica. Solo el año pasado, su director o el responsable, que es el general John Kelly, tuvo 3 visitas a Guatemala en el 2014, a propósito de la crisis de niñez migrante. Y por supuesto se dice que estas son fuerzas de despliegue rápido y movilidad con efectos fulminantes cuando la coyuntura lo requiera. Y efectivamente en la coyuntura para el golpe de Estado en Honduras y en Guatemala, cuando se dijo que habían algunas posibilidades de golpe de Estado, pues a voz populi se dijo, ahí están las fuerzas especiales en Honduras, están el buque de guerra, y así es que mejor si el ejército no piensa un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, solo para que veamos qué tanta incidencia tiene todavía este tipo, digamos, de estructuras que plantean la seguridad regional. Luego viene el plan para México, que es el Plan Integral de la Frontera Sur en el 2014, que es a propósito de la crisis humanitaria, y para el caso de Guatemala es la cooperación en seguridad, que es la famosa Operación Martillo en el 2012, y actualmente existen las fuerzas de tarea en zonas fronterizas, en la frontera Guatemala-México, en la frontera Guatemala-Honduras, está en la frontera Guatemala, en el norte de Guatemala, en Petén y México. Entonces, estas fuerzas de tarea se dice que fue uno de los motivos por los cuales las fuerzas de cooperación gringa se dieron cuenta de los niveles de corrupción que habían en las fuerzas de seguridad en Guatemala. Era una colaboración entre la Policía Nacional Civil, entre el Ejército de Guatemala y entre la Secretaría de Recaudación Fiscal. Y es ahí donde Estados Unidos tiene la noción de lo que estaba sucediendo, por supuesto que ha de haber tenido información previa, pero ve en el terreno cómo las fuerzas de seguridad estaban implicados en casos de corrupción. Entonces ahí es donde la coyuntura juega un papel. Luego viene la discusión sobre qué modelo de desarrollo es el que está incentivando el plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Tiene también antecedentes, o sea, tenemos un viejo plan en 1961 que era el plan de la Alianza, que se llamaba el Plan para la Alianza también, y que ya ponía el foco en la explotación de recursos naturales y la riqueza que en esta región existe. Y ahí tenemos algunos antecedentes, pero quiero ver cómo voy con el tiempo, porque si no… ahí tenemos algunos antecedentes, como es el ALCA, que es el plan Puebla-Panamá, y que luego se llamó el Plan para Mesoamérica. Una propuesta que es, si ustedes ven los proyectos que están presentados en el plan ALCA, que fracasó por la situación que se da posteriormente en el sur, y que luego se traslada hacia el Plan Mesoamérica, que hoy es llamado Plan Integral para Mesoamérica, tiene exactamente las mismas propuestas de desarrollo que propone el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Y lo que se pretende es una mayor productividad de empresas con el suministro de energía y la facilitación de infraestructura para la transportación de mercancía. Yo, cuando hacía mi tesis, me hacía esa pregunta: ¿cuál es el lugar que le tienen a Centroamérica dentro de este modelo neoliberal? Y efectivamente hubo un investigador centroamericano que decía: somos una plataforma de servicios. Y esa plataforma de servicios significa que vamos a hacer solo paso de mercancías de norte a sur y de sur a norte y de océano a océano. Y es precisamente una de las hipótesis que se está confirmando con los diversos proyectos de inversión que están propuestos para la zona. Luego está también, bueno, ese plan también incluye lo que es el financiamiento de corredores de infraestructura, pero también de telecomunicaciones
ampliación del corredor de la fibra óptica en todo el territorio mesoamericano y, por supuesto, el fortalecimiento del sistema eléctrico, no solo regional, sino hacia México y Estados Unidos. Este proyecto internacional se une, y eso es muy importante, a los proyectos extractivistas que están realizando las élites económicas de nuestros países de Centroamérica. O sea, también la electricidad, y lo dicen claramente, es un medio por el cual se quiere financiar estas grandes empresas que necesitan de este tipo de electricidad y de plataforma de servicios. Y luego la Alianza para el Pacífico, que se lanza como una contrapartida a los procesos que existen en el sur. ¿Qué actores son los ejecutores del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte? Pues en el caso de Guatemala, el sector más visible fue el sector organizado de las grandes empresas, de las grandes élites económicas, que se llama su organización CACIF, y por supuesto quienes eran los delegados en el diálogo estaban vinculados con esta organización de empresarios. Actualmente ese ministerio que está en la negociación del plan está vinculado a un gobierno de transición, pero dentro de una disputa que existe actualmente entre capitales emergentes y capitales tradicionales. El asunto es que no está representado ni por sociedad civil y digamos que el Estado está prácticamente invisible. Los ejes principales, muy rápidamente, entonces, que plantea el plan es dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a justicia y fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado. Estos son sus ejes principales. Estas son las líneas estratégicas, como vemos ahí están los tipos de proyectos. Este es el proyecto original, que no ha cambiado mucho, solo voy a explicar después cuáles son los cambios que tenemos actualmente. Luego estos son precisamente las redes de transmisión eléctrica que se están presentando como proyectos a futuro, y esto es los corredores que voy a explicar en un mapa, que son visibles en por qué zonas van a pasar. Este es pues una de las proyecciones que se tienen, que ya de hecho ya están ocurriendo, ¿no? La carretera del Pacífico, y que por supuesto está la integración aduanera en todo lo que significa, no así, ¿verdad?, la integración para el paso libre de las personas. Luego, este mapa lo que nos dice es, estas son las regiones priorizadas para el plan. Esta es, lo que ven aquí es la región que más está expulsando migrantes, además de la región central. Pero ¿por qué estas regiones si no están afectando a la población migrante y se supone que este plan es para atenuar las causas de la migración? Pues estos son los principales zonas productivas. Esta de acá es la principal zona productiva del país. Esta de acá es pues obviamente para la salida al Atlántico, y aquí en estas dos zonas donde hay población pobre, población indígena, son de las regiones más pobres, son las grandes áreas para la producción donde hay suficientemente agua y donde se están implementando las principales hidroeléctricas. Entonces sí tiene sentido, no solo, esta es una carretera que está por concretarse, y aquí, o sea, si nosotros vemos, es todo el proyecto de extracción de recursos naturales, que en este caso aquí solo estamos viendo hidroeléctricas, el caso de las carreteras y el caso de los principales productos de las élites económicas. Luego, este es un mapa donde muestro, digamos, aquí, donde es que se concentra la mayor pobreza y los mayores, digamos, los departamentos que están expulsando población. Ahí vemos, están uniéndose dos variables, que es la situación de vulnerabilidad alimentaria y la malnutrición, y son precisamente las áreas donde la gente se está yendo, y es donde nos quieren poner estos proyectos. Luego un poco los mapas de vulnerabilidad ambiental,
son las mismas zonas afectadas por deslaves. Este es el corredor seco, que también nos está afectando seriamente, y son aquí donde se están instalando este tipo de proyectos. Aquí brevemente, alrededor de los mismos proyectos de hidroeléctricas están los conflictos, que significan no conflictos de que, porque hay que darle otra concepción al tema de conflictos, sino es la defensa del territorio que están haciendo las comunidades. Y luego, pues estos son de los otros proyectos, que son los proyectos mineros, y de igual manera el tipo de respuestas de la población con respecto a esos proyectos mineros. ¿Dónde está el Estado frente a la negociación de este plan? Lamentablemente, se tienen estudios donde se dice a mayor pobreza en estos mismos territorios hay menos inversión pública. O sea, no tenemos Estado que esté defendiendo la inversión pública a cambio de lo que es la inversión económica. Se promueven, perdón, aquí ya me perdí. También hay otros proyectos como cambiar el salario mínimo, como la inversión pública privada, que es más inversión privada, el Estado no existe como negociador, y los hogares con ingresos más altos reciben el porcentaje obviamente más alto. O sea, el nivel de desigualdad de Guatemala es de los más altos de América Latina. Luego, algunos cambios. Pues sí, efectivamente, la niñez sí hizo finalmente su presencia en el Plan para la Prosperidad, porque las crisis que se dieron con la corrupción al más alto nivel del Estado fue precisamente por el querer implementar este plan con este Estado. Y entonces ahí sí existe, a mi criterio, algunas condiciones que nos permiten una negociación distinta. Por ejemplo, el pelo en la sopa para poder implementar este plan. El presidente de Estados Unidos dijo: este plan se implementa si la CICIG se queda en Guatemala. La CICIG es un ente de investigación internacional que realiza las investigaciones de los aparatos clandestinos dentro del Estado. Y eso fue lo que desencadenó lo que hoy tenemos como la más importante crisis, ya que renuncia el presidente, renuncia la vicepresidenta, están en proceso de enjuiciamiento, más 25 gentes más dentro del organismo del Estado, dentro de los 3 organismos del Estado. También creemos que tiene que ver los pronunciamientos y acciones de cabildeo de la sociedad civil en Estados Unidos y en Guatemala. Hicimos diversos pronunciamientos de que este plan no estaba atacando las causas. Y el debate sobre inmigración de demócratas y republicanos, el voto de los latinos, creo que también está contando en tener negociaciones diferentes. De esta cuenta, entonces, hay un cambio en el presupuesto actual del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, y ese cambio en el presupuesto está ahora más orientado al tema del desarrollo, al tema de la justicia y al tema del fortalecimiento institucional. Antes el presupuesto estaba orientado el 60% a seguridad nacional. O sea, sí hubo algún cambio significativo en esta coyuntura. Y por eso entonces, ya con eso cierro, yo dejo algunos retos para la investigación social y la acción conjunta. Creo que es un momento oportuno para crear una plataforma regional para la investigación social y construir propuestas alternativas al modelo extractivo y concentrador de bienes naturales y de riqueza. Creo que tenemos un aspecto que podemos negociar con Estados Unidos, el tema de la gobernabilidad. No solo nos interesa a nosotros, sino a ellos también. Y la gobernabilidad nosotros debemos de nutrirle de cuál es ese contenido, no que las cosas sigan igual, sino que realmente se puedan transformar. ¿Cómo se analiza y aprovecha las oportunidades de las coyunturas? Si solo vemos el modelo que viene y nos arrastra y no somos capaces de encontrar esos intersticios de la realidad que nos está ofreciendo, también podemos quedarnos sin resultados. ¿Cómo recuperamos el Estado o lo refundamos? Esa es una discusión que tenemos ahora en Guatemala. ¿Cómo se están articulando los nuevos movimientos sociales? Hay una distancia entre los movimientos rurales y los movimientos urbanos y las clases medias. En Guatemala esta coyuntura nos abrió esa oportunidad de reconocer ambas causas de discusión.
y cómo podemos abordar la capitalización de este pequeño giro de la coyuntura. En concreto, aquí tenemos como región la discusión de ese fondo de desarrollo, aplicarla a la micro, pequeña y mediana economía, a la educación, a la salud, la violencia, la niñez y la juventud. Solo de esa manera podremos capitalizar algunos de los pequeños cambios que se dieron en esta coyuntura y que se está dando en Honduras y que ojalá se dé en los otros países centroamericanos. Gracias.